Hago conteo. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos de Ulises Lugo Presenta? ¿Cómo están? Estamos retomando las emisiones de la entrevista y hoy estoy muy contento, muy satisfecho, muy agradecido porque me acompaña un personaje muy especial para mí, me imagino que para muchos jóvenes que lo fuimos en algún momento porque fue nuestro director Páez, el maestro José Manuel Páez Estrada, exdirector de la Prepa 1, aún vigente en la universidad, ahora que recién acaba de cumplir 54 años. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos en la Universidad Autónoma de Nayarit. Hoy como hace 50 años. Bueno, Así, 49 y y, cacho, ¿ah? y cacho, con 49, 6 meses. Pues con la misma energía y con el mismo gusto de pertenecer a la familia universitaria. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a la universidad? Porque me imagino que estudiaste en lo que fue el Instituto de Ciencias y Letras del Estado, ¿no? Bueno, mira, yo ingresé a la escuela preparatoria número 1 en 1968, en el mes de septiembre, que todavía era Instituto de Ciencias y Letras de Nayarit. Ya ¿Dónde estaba la escuela esta? estaba en la Casa Fenelón. Pero en ese año del 68 se construyeron los primeros edificios de la universidad, entre otros la Escuela Preparatoria número 1, la Escuela de Derecho, la Escuela de Comercio y estaba en construcción la Escuela de Agricultura. Es decir, prácticamente yo hice un año en el Instituto de Ciencias y Letras en el año de 1968 a junio de 1969. Ya nosotros no nos toca estudiar en la Casa Fenelón, sino que nos toca ya en el nuevo edificio de la escuela preparatoria que está en la Pues ciudad de... ustedes estrenaron las aulas. Nosotros estrenamos las aulas, éramos pocos grupos. Cuando llegamos a la preparatoria de segundo solamente eran 6 grupos y con nosotros se logró 6 grupos, 3 en el turno matutino y 3 en el turno vespertino. Con nosotros ya se logró que hubiera 5 grupos en la mañana y 5 grupos en la tarde. Pero solamente era primero y segundo año. Primero y segundo año porque el bachillerato en esa época era solamente de 2 años. Y entonces, cuando ingresamos en segundo, en septiembre del 69, la universidad había sido creada el 19 de agosto de 1969, es decir, ya estábamos nosotros estudiando en la universidad. Entonces, a ti te toca esta transición. Nos toca la transición y nuestro certificado de preparatoria, que era un papelón enorme, porque era de 2 años. Cuando valía el certificado de prep. Y entonces ya viene con el nombre de Universidad de Nayarit, porque hay que decirlo con toda claridad. La Universidad de Nayarit era una universidad de Estado y era el Estado de Nayarit el encargado de sostener toda la vida universitaria. Desde el punto de vista económico, es más, el gobernador del estado era el que de una terna que le mandaba el Consejo General Universitario elegía al rector. El primer rector de la universidad pues fue el doctor Ignacio Cuesta Barrios. Él le toca la transición de instituto a la universidad y ya en ese mismo año, ya 1970 al 71, se nombra al segundo rector, que viene siendo el licenciado Corona Ibarra. Entonces, el doctor Cuesta Barrios venía fungiendo como director del Instituto de Letras. Como rector del Instituto de Ciencias y Letras y pasa como rector a la nueva universidad. ¿Y cómo eran esos tiempos, maestro? O sea, eran convulsos, ¿no? O sea, digamos, de un movimiento estudiantil bastante efervescente en el país. Fíjate que desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo llamarle, el movimiento estudiantil del 68 no se sintió mucho en Nayarit. Sabíamos de las convulsiones que se estaban dando en la Ciudad de México, nos dimos cuenta de la masacre del 2 de octubre en la Ciudad de México, pero aquí no, aquí la universidad estaba tranquila, aunque equivocadamente algunas personas dicen que la Universidad de Nayarit nace precisamente como producto del movimiento del 68. No, esta universidad es concebida desde 1963, en que el doctor Julián Gascón Mercado
había dicho que iba a establecer una institución de carácter superior para que los nayaritas no tuvieran que emigrar a otras partes del país, como era Guadalajara, la Ciudad de México o Monterrey. Entonces, para que se queden en su tierra. Ya en el 66 se crea el Patronato Pro Construcción de la Universidad de Nayarit o de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo, y luego se crea o se inventa o se crea el Caminito de Plata, que va a traer recursos para la construcción. En 1967 viene de gira del noroeste hacia Nayarit el presidente Díaz Ordaz y vino a ver la penal que se estaba construyendo, que se iba a inaugurar, y lo traen a los terrenos de la universidad. O sea que son hermanitas, casi. Sí. Y entonces, en ese momento, se le convence y es la primera aportación fuerte que se hace por parte del gobierno federal de $1 millón para la construcción de la Ciudad de la Cultura o la Universidad de Nayarit. Pero en aquel tiempo 1 millón era un madral. No, era un dineral enorme, era como dicen los ancianos de 90 o más de 100 años, cuando el dinero valía. Cuando tú ibas a la tienda llevabas 20 centavos y todavía estás con feria. Ahora llevas 20 centavos y pues te corren de la tienda. Te regresan, no, vaya por dinero. Pues vaya por dinero, aquí no vale. Entonces, esa era la vida. La vida universitaria era pues una vida muy provinciana. Afortunadamente, los nayaritas que veníamos de diferentes partes del estado de Nayarit. ¿De dónde eres tú, maestro? Yo soy de Miramar o Santa Cruz, municipio de San Blas. Eres costeño. Soy costeño. Yo tenía compañeros de Tecuala, de Acaponeta, de Guajicori. Es decir, aquí concurríamos a la preparatoria muchos jóvenes que veníamos del interior del estado, pero también concurría mucho tepicense, de diferentes posiciones económicas y sociales. Ahí pues todos éramos amigos, porque no había más de que una sola preparatoria. La preparatoria número 1 en Tepic, y existían 5 preparatorias en el interior del estado, que era la preparatoria 2 de Santiago Ixcuintla, la 3 de Acaponeta, la 4 de Tecuala, la 5 de Tuxpan y la 6 de Ixtlán del Río. Entonces ahí quedaban esas 6 preparatorias, pero en Tepic solamente había una. Y no, Tepic no era tan grande. No era tampoco, tan grande. Tepic llegaba hasta los estadios, aquí llegaba hasta el Molino de Menchaca, y todo esto eran puros cañaverales. Es decir, y un pueblito que estaba aquí cerca, que se llama Los Fresnos, elegido Los Fresnos. Era pueblo. Era como San Cayetano. Como San Cayetano. Entonces, y lo mismo pasaba con el Rodeo. Era otro pueblo, otro ejido. Tierra de Dios, María Santísima. Sí, allá estaba. Es decir, si uno quería ir a las areneras o a las víboras, pues tenía uno que aventarse buen trecho. O sea, ya se iban las víboras en esos años. Sí, porque era un balneario para los muchachos. El de las pintas, pues. Sí, y entonces, y acá pues a Jalisco, que era un pueblo, una ciudad alejada de Tepic, pues íbamos a las nieves, que era clásico, decir vamos a las nieves. Es decir, era otro mundo. La Ciudad de la Cultura, cuando uno la ve cómo ha ido evolucionando con el tiempo, pues uno veía, las calles eran de tierra, el Boulevard Tepic Jalisco no existía, era la carretera Tepic Jalisco, donde los muchachos se bajaban, los que venían del lado de Jalisco, de Compostela, pues se bajaban ahí en el cruce de la 12 de octubre y la carretera Jalisco. Nosotros los que vivíamos en la ciudad de Tepic teníamos la ventaja que recorría un carro que se llamaba, un servicio público, un circuito que se llamaba Ciudad de la Cultura Amado Nervo. Ese recorría las calles de la universidad, pasaba por enfermería, donde está ahora el estadio de béisbol, el mesón de los deportes, daba la vuelta, llegaba y bajaba la gente en la preparatoria número 1, luego bajaban los muchachos que se quedaban en la normal superior y se regresaba al centro. Otro era el vía Estadios, otro era el vía Veracruz, líneas que ya ni existen. Y entonces, pues podíamos concurrir. Y yo les decía a los jóvenes, cuando les daba clases, pues algunos que tenían recursos pues llevaban en el circuito, pero otros llegaban en el carro de San Fernando, a veces a pie y a veces andando. Pero ahí estábamos.
pero todos éramos amigos. Pero es interesante este recorrido rápido que haces porque la universidad es testigo, mudo testigo, inmóvil del desarrollo y cómo a la par de la universidad fue evolucionando toda esta zona de la ciudad, ¿no? Porque era un circuito y de repente fueron dos y de repente fueron un puño y de repente fueron colonias, fueron casas, fueron fraccionamientos, Los Fresnos dejó de ser pueblo Y se convierte en una colonia. y la universidad es parte fundamental de eso, ¿no? Sí. Es más, pues estos terrenos donde está asentada la ciudad de la cultura Amado Nervo, pues fueron donados por el ejido del Molino. Mucha gente pensó que eran donados por los Fresnos, ¿no? Fueron donados por el ejido del Molino. El doctor Julián, coincidentemente, y ayer lo decíamos en una charla, el mes de agosto es el mes del nacimiento de Amado Nervo. Según algunos historiadores, Amado Nervo nace precisamente cuando se da la última erupción del volcán El Saburuco. Por allá en 1870, ¿no? Y sí, entonces dicen que por eso el doctor Julián, cuando se construye el monumento a Amado Nervo, lo recubren con piedra volcánica. Puede ser algo que sea cierto o alguna mera coincidencia. Ahora sí que remembrando a Silvio, ¿no? La era pariendo un corazón. Un corazón. Y entonces, pero el doctor Julián quería una universidad que identificara a los nayaritas. Entonces se construye el famoso mesón de los deportes, que cuando uno llega al mesón, entra y a veces no se para uno a ver la arquitectura. Y algunas gentes preguntan, ¿y por qué mesón? El doctor Julián lo explica muy claro. Antes de que hubiera hoteles de 3 estrellas, 5 estrellas, lo que aquí había era mesones, donde llegaban los arrieros, donde llegaban los campesinos que venían a caballo. Y entonces en ese mesón había cuartos para los inquilinos y había caballerizas para los animales que ellos traían. Era completo. Era completo el servicio, es decir, como que llegabas a estacionar tu carro ahora, ahí estacionabas tu caballo, ahí le daban de comer y todo. Entonces, por eso el nombre del mesón. Y si tú ves con cuidado el techo, pues el techo es un sombrero corahuicho. Sí. Entonces, eso es lo que le da identidad a los nayaritas. Los colores, ¿no? Pero los colores tienen una historia particular. ¿Era azul y blanco en un inicio? No, eran un amarillito. Es más, por ahí hay algunas. Es más, a ese bote que está en medio, más o menos daban los colores de la universidad. Es el doctor Joaquín Cánovas quien pinta por primera vez de azul a la universidad. ¿Y por qué cambiar los colores? Nadie supo, ni supimos si el Consejo General Universitario lo autorizó o no lo autorizó. De pronto aparecieron colores. Por eso ahora se pide de que todos los edificios se pinten de color azul para que sean nuestra identidad universitaria. Aunque se desconoce el por qué. Aunque se desconoce el por qué. Porque, y a este color, los vendedores de pintura le llamaron azul universidad. Azul universidad. Hay una leyenda negra que dice que lo pintaron así que porque fue lo que sobraba y que nadie quería. Pues ¿Qué tan cierto es? Probablemente. Porque pues el que hizo esto, desgraciadamente ya falleció, el doctor Joaquín Cánovas, que fue rector de la universidad en 1971-1974, donde pide licencia para irse de candidato a diputado federal. ¿Cómo ha sido la transición? O sea, porque al final de cuentas esa es la parte romántica de la universidad, el por qué, pero tiene su historia y una historia negra que ahí está, pues que muchos dicen hay que olvidarla, hay que borrar, no, hay que tenerla en cuenta para no repetirla. ¿Cómo se llega a estas etapas crudas de la universidad? Porque también fueron una parte importante de ella. Pues mira, a veces el no llegar a acuerdos adecuadamente, eso es lo que ha creado conflictos. El primer conflicto que yo recuerdo de la universidad es precisamente en la década de los 70, cuando se nombra a Corona Ibarra rector de la universidad. Ahí quiero decirte que no fue una huelga de maestros, fue una huelga de estudiantes, que la encabezó en aquellos años la FEUN, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Nayarit, cuyo presidente era Enrique Estrada. El chiquillo le decíamos nosotros. Y todo hace aparecer con una fuerza muy fuerte en la Escuela de Derecho.
La otra fuerza que se logra es la alianza que se establece con el Comité Ejecutivo de la Preparatoria número 1, que no era la Unidad Liberal Benito Juárez, que era el llamado Grupo Benito Juárez, que había surgido ese Grupo Benito Juárez encabezado por Perales, un estudiante universitario del municipio de San Blas de Guadalupe Victoria. Entonces a él le decían el Gorila Perales y el Quiquillo, de tal manera de que se estableció una alianza y el primer rector que sale producto de un movimiento de esa naturaleza es precisamente el licenciado Corona Ibarra. Y es en la década de los 70, en el 71, en el mes de marzo, abril, que es la Semana Santa, ya ves que se corre y a veces sale. En esa semana, el gobernador del estado toma la decisión de pedir la renuncia al licenciado Corona Ibarra y se nombra por el Consejo General Universitario como rector interino a Joaquín Cánovas Chávez. Ese fue el primer movimiento. Pero fueron los estudiantes los que lo pusieron y un movimiento estudiantil también lo depuso. Sí. No, la otra no. A Corona Ibarra lo puso el Consejo General Universitario. Ajá. Lo depusieron, lo quitaron los estudiantes y al doctor Cánovas, bueno, como producto de ese movimiento, llega a ser rector por decisión del Consejo General Universitario del gobernador, el licenciado Gómez Reyes, siendo en ese momento. Este conflicto es previo al del 79, ¿eh? Sí, este es un conflicto que se da en 1971. Y del que poco se habla. De lo que poco se habla. Fue una cosa así que no querían que se dieran cuenta porque, pues, el gobernador, cuando se habló con él para pedirle que no era conveniente ya la presencia de Corona, el gobernador no quería. Él dijo que no permitiría que una universidad tan joven hubiera un movimiento, pero hubo la decisión y la fuerza. No había clases, los maestros venían, pero los estudiantes no entraban a clases, se mantenían, ellos sí, serenos, sin provocaciones y nada, hasta que dijo el gobernador, no queda otra, hay que cambiar de rector. Ya llega Joaquín Cánovas, se pidió a los jóvenes estudiantes que no hicieran escarnio de que habían ganado y eso, y la universidad volvió a trabajar tranquilamente. Y ya fue un compás de cierta tranquilidad, porque se vinieron periodos en ese cambio que el doctor Cánovas pide licencia para retirarse de la universidad y irse de diputado, pues vienen otros rectores. Llega el licenciado Pedro Ponce de León, que dura poco porque él es juez de distrito, y así se fueron dando hasta llegar a que se pusiera como rector a Rubén Hernández de la Torre. Y ahí empiezan la tranquilidad para la universidad, pero también una actitud muy pasiva. Pues esas cosas de paz a veces te traen conflictos y de pronto él tiene que dejar la rectoría, se nombra una comisión de decanos que se hagan cargo de la universidad, la interviene la Núñez viene a dirigir la Universidad de Nayarit, y se hace hasta que se llega a un famoso triunvirato, donde está Petronilio Díaz Ponce, donde está el Alegría, y no recuerdo cuál otro era, eran tres. Para ese entonces usted ya era maestro aquí. Bueno, yo ingresé a trabajar a la Universidad de Nayarit en 1974, siendo estudiante de la carrera de Economía. ¿Por qué nos llevan como maestros? Porque resulta que la educación media superior se expande, crece de manera exorbitante. La preparatoria número 1 para este 74 ya tenía más de 40 grupos y había escasez de maestros. Entonces empezaron a echar mano de estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad de Nayarit para que trabajáramos ahí, con la condición de que no dejaríamos de estudiar y terminaríamos nuestra carrera, lograríamos la carta de pasante y luego la titulación. Y ahí lo logramos.
Entonces, ya en 1974, pues a mí me toca ver, te digo, lo de Joaquín Cánovas y los demás rectores, hasta que llega el doctor Petronio Díaz Ponce. Y en 1979, bueno, pues el movimiento sindical que se daba en la universidad, hubo una huelga muy larga. El primer sindicato que tuvo la universidad fue el de trabajadores. El Estezuano, El ¿no? Estezuano, de donde deriva el Suntuán ahora. Y había otro sindicato que le llamaban ellos el sindicato de los guaruras, que eran los vigilantes, pues. Ese era el Situán. Y entonces hicieron aparecer una lucha intersindical. Y entonces en el 79, el 20 de febrero, caen 3 trabajadores. Pero curiosamente cae uno de cada sindicato. O sea, no son 3 del mismo sindicato. ¿No? Como que fue una cosa muy, muy seleccionada. Pudiera ser mera coincidencia. Cae Ramón Vizcarra, el Pato y otro compañero ahí, en los campos de la universidad. Y eso pues trae como consecuencia de que pues la población nayarita, la comunidad universitaria, se moleste y empiece a pedir, bueno, justicia verdadera. Pero el responsable verdadero de esa masacre pues fue el gobierno del estado. Fue el gobernador y el propio procurador de justicia. El gobernador era Rogelio Furiel y San López era el procurador de justicia. Entonces, porque quieren hacer aparecer que como que los 3 muertos fueron producto de ellos mismos. Ellos fueron los que se mataron. Así. Por eso cuando se platicaba con ellos decía, bueno, pues hay que pedir la desaparición de poderes porque estamos en un estado donde no se defiende a nadie, se persigue a la gente. Pero luego, en la marcha que se hizo multitudinaria para ir a sepultar a los 3 compañeros, pues los trabajadores sacaban una manta que decía Petronilo asesino, pues eso bajó la guardia, ¿verdad? Y la verdad es que hasta este momento no hay claridad qué fue lo que realmente pasó con la muerte de los trabajadores. Pero sí que esa muerte de los trabajadores abrió otro rumbo a la universidad. Petronilo tuvo que renunciar a la rectoría y entonces llega el licenciado Germán Rodríguez, al que se le reconoce como refundador de la universidad. Es decir, que vuelva la tranquilidad, que vuelva de nuevo la paz a la universidad. Se había hecho esta barda en esa época, para decir, es más o menos algo parecido. La barda perimetral. Ya había un antecedente de barda perimetral. Y entonces, cuando llega Germán, se ordena que esa barda se tire, que la universidad vuelva a estar abierta a la... O sea, no siempre estuvo abierta la universidad. No, es que la universidad nunca tuvo barda. Desde 1969 hasta 1979 la universidad no tenía barda. Tú podías entrar por donde tú quisieras. Y en el 79 ponen una barda. Y en el 79 empiezan a poner una barda, que la tuvieron que tirar. Después se hace esta y ya la gente ya no protesta porque ya son otros tiempos, son otros momentos. Y la connotación es otra, no fue un tema de seguridad más que de otra cosa. Sí, y entonces, pero la universidad seguía su marcha, las escuelas seguían creciendo, se hace el campus en Matanchén, se establece la escuela de veterinaria ya en Compostela, se pone la escuela de agricultura en Jalisco. Es decir, ¿por qué? Porque si tú recorres la universidad, pues ahí donde está la escuela preparatoria número 14, ahí está veterinaria. Donde está la escuela de enfermería, ahí estaba agricultura. Entonces ya se construye la escuela de ciencias e ingenierías, se construye la escuela de economía y turismo. Donde está turismo ahorita, ahí era la escuela de oceanografía. Que se la llevan a Matanchén. Estaba la escuela que ahora es Guasia,
la de contaduría, estaba derecho y odontología. La escuela de medicina y las demás escuelas que se aparecen después, es más, la escuela de medicina se funda y su primer edificio para trabajar fue precisamente Casa Fenero. O sea, tienen historias similares a las carreras nuevas, ¿no? Que empezaron en el complex y de paracaidistas, Sí, pues, básicamente. y de pronto pues ya la propia necesidad, el crecimiento de la población te llevó a que se construyeran también nuevas preparatorias en Nayarit. Se crea la preparatoria 7 de Compostela, luego se crea la preparatoria 8 de Aguacatlán, porque en Aguacatlán hay una historia muy especial. El gobernador García Monteros, que era de Aguacatlán, él quería una preparatoria para su pueblo y ahí construye precisamente o funda la preparatoria número 6. Y los propios istlenses lo dicen, los viejos, no los nuevos, los viejos. Todos los alumnos eran de Ixtlán, los maestros eran de Ixtlán y poquitos alumnos eran de Aguacatlán. Y estaba en Aguacatlán. Y no había maestros de Aguacatlán, puros de Ixtlán. Dicen ellos que una noche llegaron con unos carros, subieron los pupitres, todo y se la llevó para Ixtlán. Es decir, ellos mismos dicen, nos la robamos. Y claro, pues quedó sin prepa la Aguacatlán y ahora tienen la 8. Luego se construye la 9 de Villa Hidalgo y luego la 10 en Valle de Banderas, la 11 en Ruiz, la 12 en San Blas, la 13 en Tepic, como tú decías, que andaban de paracaidistas, había unas aulas desocupadas en Guasia y ahí la fundó, me parece que Alberto Rivera. Y luego de ahí ya le construyen el edificio donde está actualmente, pero que eran terrenos totalmente falsos, porque ahí era el basurero de la ciudad de Tepic. Un pantano, ¿no? Sí, es un terraplén. Bueno, y luego ya se hace la preparatoria 14, que también tiene una historia. Esa nace en la preparatoria número 1, pero no como la preparatoria 14, sino como el departamento de enseñanza abierta, que era un servicio que los maestros de la preparatoria prestaban, y el coordinador que se nombró en esa época habló con el rector, se desocupa el edificio de veterinaria y entonces dice, ¿por qué no nos traemos la prepa abierta para acá? Y Germán Rodríguez estuvo de acuerdo y se vino para acá. Eso, 50 años se dicen fácil. ¿Cómo han sido para usted en lo personal? ¿Qué le han dejado? Pues mira, me han dejado muchas satisfacciones, porque cuando uno nace, crece y se desarrolla en una institución, pues esa institución tú la quieres. A mí me tocó vivir desde el Camino de Plata. A mí me llamaba mucho la atención cómo los niños de la primaria llegaban con ladrillos para la universidad, cómo los adolescentes de la secundaria llegaban con varillas y algunos, ya exagerándole, llegaban con sacos de cemento. ¿De dónde los conseguían? ¿Quién sabe? Pero yo sí me di cuenta que algunos jóvenes iban a las construcciones y le pedían al velador que si les regalaba un saco de cemento para la construcción de la universidad. Y los veladores decían que sí, porque al fin y al cabo aquí iban a estudiar sus hijos. ¿Alguna vez se ha vislumbrado jubilado lejos de las aulas? Sí, fíjate. Yo creo que ya también ahí llega el momento en que hay que cerrar ciclos. Yo creo que ya yo siempre he dicho que mientras nos funcione el cerebro y que podamos aportar algo, debamos de hacerlo. Pero ya cuando ya no porque me empiece a fallar el cerebro, sino porque también hay que dar la oportunidad a los jóvenes para que ya se hagan cargo de esto. Porque esta universidad nos requiere a todos los nayaritas. Yo siempre he dicho que la universidad es más grande que sus problemas. Y yo he dicho que la universidad ahora está en todas partes. A través de las carreras profesionales que se han hecho en los diferentes estados, en los diferentes municipios, las preparatorias. Pero lo más importante es que antes, cuando tú recorrías las calles de la ciudad de Tepic, decía egresado de la UNAM, egresado del Politécnico, egresado de la UDG, egresado de la U de Monterrey, y ahora dice egresado de la Universidad de Nayarit. Eso cambió. Y yo te aseguro que en pueblos muy alejados de la capital hay un título de un universitario y es egresado de esta universidad.
Por eso esta universidad está enraizada en el pueblo. ¿La enraizó quién? La enraizó el Caminito de Plata. Porque todo el mundo cooperaba. Los campesinos traían arena de los ríos para las construcciones, traían piedra. Es más, la primera feria que se hace precisamente en la Ciudad de la Cultura con puros techos de palapa. ¿Sí? Es decir, esta universidad nace así. Y primero, ¿quiénes eran sus rectores? Pues gente egresada del exterior. Y a partir de Rivera Domínguez, ya empezaron a ser egresados de la Universidad de Nayarit. El propio Rivera egresó de la la escuela de Guasia. Javier egresó de prepa 1 y de Guasia. Economía. Aquí hay una transición donde Omar Huicat no es nayarita, no es egresado de la universidad, él es chiapaneco, pero tenía la antigüedad y pudo ser rector.